Buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Asturiano de Madrid para aquellas personas que sean primerizas aquí. Esta es una casa abierta, es la casa más antigua española, más antigua del mundo. Tiene 136 años. Ya una larga andadura, una larga experiencia. Es una casa abierta para todas aquellas personas que quieran acudir a cualquiera de los múltiples actos culturales que se imparten aquí, que se dan aquí. Nosotros a lo mejor no somos cultos, pero sí somos amantes de la cultura. Y aquí se programan actos de mucha calidad, de mucho nivel. El que sea socio y quiera venir a todos los actos seguro que no puede, porque tenemos actos todos los días. Pues eso, bienvenidos a esta casa, al Centro Asturiano. Nuestras disculpas del presidente, que no puede estar aquí, porque por ser joven está en actividad profesional. A lo mayor ya no nos pasa eso. Y bueno, pues por lo demás, hoy tenemos el placer de contar con don Leopoldo Fornés Bonavía, que ya es la tercera vez, creo, que va a impartir una conferencia. ¿La sexta? ¿Ya la sexta? Caramba. Bueno, sí, no, sí, es que me he liado yo con es que fueron dos sobre la República de Cuba, y hoy va a ser otra cosa, hoy nos va a llevar a la estepa rusa. O sea que yo estoy deseando ir por ahí a pisar un poco de territorio ruso, que no lo conozco. Bien, supongo que los rasgos más o menos los conocemos, claro, del profesor Leopoldo Fornés Bonavía. Nació en La Habana, el año no importa. Tiene algunos años, no muchos, o por lo menos no lo parece. Actualmente reside en Madrid. Viajó a Praga desde Cuba para ejercer labores de traductor de inglés y francés a principios de los 60. En 1967 se dice víctima, junto con 8 becarios más, de un proceso de corte stalinista. Sin embargo, él ama Rusia, le gusta Rusia a pesar de sufrir este percance. Le hicieron regresar a Cuba, por lo menos lo intentaron. El caso es que él se asiló en Holanda, y de allí llegó a esta España nuestra, que yo creo que él también la quiere, igual que los que somos españoles. Tiene muchos libros publicados, es un hombre muy polifacético, muy trabajador, y así tiene historia en las editoriales Playor y Verbum de Madrid y Plaza Mayor de Puerto Rico, entre ellas Los misterios del Opus Dei y Cuba, cronología, 5 siglos de historia, política y cultura. En fin, bueno, hoy naturalmente no nos va a hablar de Cuba, o puede hablar si quiere, pero vamos, creo que lo que nos tiene hoy preparados es esto que hablaba de Rasputín y la Zorina, la zarina. Entonces, como yo estoy interesadísimo en saber algo de Rusia, le voy a dejar que me lleve de la mano por aquellos territorios y nos cuente todas las aventuras que seguro que nos va a contar. Luego tenemos previsto una conferencia, una tercera conferencia, por eso decía 3, las dos primeras que hizo de la República de Cuba. Queda una tercera parte que iba a ser, la iba a impartir el otro día, hace unos días, pero problemas de salud le impidieron venir y está aplazada. No tenemos fecha, ¿no? Todavía. No hay fecha todavía. No tenemos fecha. Bien, entonces será, yo creo que no será muy tarde, en cuanto haya un hueco y ellos estén dispuestos, se hará. Y ahora, pues que me parece que, aparte de él mismo, la que más sabe
aquí es su hija Cristina, y entonces le voy a ceder el micrófono para que nos regale los oídos y sepamos un poco más de su querido padre. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, presidente. ¿Me oyen bien? Sí, no excesivamente alto. No sé si... quizá, es que me estoy oyendo yo con un eco, a ver si un poquito así, mejor. Bueno, para empezar, muchísimas gracias al Centro Asturiano. ¿Se podría bajar un poco el nivel? Es que me estoy oyendo con un eco, un pelín más, Eduardo. Eduardo es el técnico nuestro que nos ayuda, y es que me estoy escuchando con un eco y no puedo hablar demasiado bien. Agradecer primero a nuestro querido presidente adjunto, que siempre es tan amable con todos nosotros, a todo el Centro Asturiano. Mi padre y yo amamos este Centro Asturiano, aunque no seamos asturianos de sangre, pero nos han acogido aquí fenomenalmente desde el principio, con afecto, con cariño, con respeto, y sobre todo nos han otorgado a ambos dos el beneficio de la duda, que es algo por lo que yo voy a estar agradecida siempre. Agradecer a toda la Secretaría también, porque trabajan con denuedo, constantemente cada vez que llego, sea a la hora que sea, están trabajando y hacen una labor muy muy importante, imprescindible. Agradecer también al restaurante del Centro Asturiano. Hoy no tendremos catering, pero no se preocupen que a la próxima habrá catering, se lo prometo. Y agradecer desde luego a todos los conserjes, y a Eduardo, que se ocupa también de la parte técnica. Dentro de un rato bajaré yo con él, porque les hemos preparado, aparte de la música, les hemos preparado unas imágenes maravillosas sobre Rasputín, o de Rasputín, y de la familia real rusa. El profesor Fornés ha tenido una vida completamente inhabitual. Nació el 2 de noviembre de 1938 en La Habana, Cuba. Sí, 38, he dicho 38. Nació en La Habana, Cuba. Es un hombre sumamente versátil, historiador, escritor, conferenciante, profesor. No ha tenido una vida ni fácil ni regalada. De hecho, yo creo que su vida es una vida de película. Todas las vidas obviamente son novelables, pero algunas vidas cruzan muchos equinoccios. Y este es el caso del profesor Fornés. Como les decía el presidente, había una conferencia anterior preparada, pero la teníamos ya completamente armada. Incluso yo vine aquí con tiempo para entregar todas las fotografías, porque siempre trabajo previamente con secretaría y luego con el técnico para dejarlo todo perfecto. Pero una gripe tremenda cogió al profesor Fornés, y juro por Dios que es cierto que 2 días antes me llamó mi señor padre con una voz que no podía, yo me asusté, no podía ni hablar. Entonces tuvimos que suspenderla, esto nunca ha pasado, pero tuvimos que suspenderla, pero en breve, cuando se pueda, porque lógicamente hay muchos conferenciantes y tenemos que esperar nuestro turno, cuando se pueda se hará esa conferencia. Hemos decidido hacer esta conferencia de Rasputín y la zarina porque creemos que, aparte de ser fascinante todo lo relacionado con la cultura rusa, desde el punto de vista histórico, político, social y económico, es algo que en apariencia parece muy conocido, pero es bastante poco conocido. Sí, se conoce a grandes rasgos la figura de Rasputín, la influencia que tuvo no solamente en la Duma, sino en la zarina y en el zarevich, obviamente en toda la familia real rusa. Se conoce también la figura de la zarina, etcétera, etcétera, pero no se conocen una serie de circunstancias previas, sociales, muy en profundidad, que nos pueden dar la clave de todo lo que precedió a la Revolución Rusa. Esta vez no hablaremos de la Revolución Rusa, pero sí hablaremos de todo esa especie de guiso gestante que estuvo durante bastante tiempo y que propició lo que lamentablemente vino después. Queremos que disfruten, que desconecten, y esperamos que las personas que nos vean a través de YouTube puedan ver también las hermosas fotografías que hemos seleccionado. Y agradecerles a todos ustedes, todos los que están aquí, todos los que nos van a escuchar desde YouTube,
y todos los que nos puedan ver de cara al futuro, el concedernos el beneficio de la duda y el otorgarnos la posibilidad de hacer conferencias como queremos siempre. A mí no se me olvidará jamás cómo desde el principio nos han abierto las puertas. Y por eso siempre, siempre, cualquier cosa que nos pidan, pues si está en nuestra mano, desde luego lo haremos. Gracias a todos ustedes, gracias al Centro Asturiano y gracias, presidente. ¿Ya? Imenem Otce Duga Isvietago Duga. Imenem Otce Sina Isvietago Duga. Imenem Otce Sina Isvietago Duga. 3 veces los rusos ortodoxos se santiguan de ese modo con esas palabras, más o menos que yo recuerde. Ahí tenéis un ejemplo de un Cristo sacado de una iglesia ortodoxa. Voy a hablar de Rusia. Creo recordar que en el año 12 tuvieron un problemita con unos franceses y un caballero que se llamaba Napoleón y lo echaron del país. 100 y algo años más tarde tuvieron otro problema con un caballero, otro menos caballero, que se llamaba Adolfo y lo echaron del país a un costo terrible. No dudo que una tercera vez podamos tener en Europa otro problema y nos echen también una mano para expulsar a los posibles enemigos. Voy a hablar, puede ser, con todo lo que está pasando ahora, no tiene nada que ver si las cosas se ponen realmente feas, en otro sentido. Con ese talante positivo acerca de Rusia, lo primero que voy a hacer es recordar qué es lo que pasó en un siglo a partir del año 12. En 1812 pudieron expulsar a los franceses que habían invadido Rusia, incluso ocupando Moscú, y sin embargo los echaron fuera completamente. Y fue el principio, el fin del napoleonismo, que no de las ideas revolucionarias. Otra fecha importante del siglo XIX ruso es 1825, porque se produjo la primera revolución, una revolución burguesa, una revolución de los oficiales de bajo nivel y una revolución de la aristocracia, parte de la aristocracia y de la incipiente burguesía. 1825 fue otro fracaso. Una tercera fecha es 1857, porque realizan un censo de población. 61 millones de rusos en ese país inmenso que sabemos que tiene 10 usos horarios hoy en día, entre Noruega y Kamchatka, que está pegada a Alaska. Por cierto, no sé si sabéis que Alaska era rusa y se la vendieron a los americanos por 4 perras. Y no se llamaba Alaska, se llamaba Aliashka. Aliashka. 1869. Bueno, pues el censo dio 61 millones de rusos, de los cuales 49 millones eran siervos de la gleba todavía. 1857. ¿Qué pasó? Que los zares se dieron cuenta de que estaban atrasándose en el tiempo
y en 1861 realizaron el final de la servidumbre. La servidumbre se acabó. Los siervos de la gleba que había en España habían acabado en el siglo XV y XVI, en Inglaterra en el siglo XIV, pues no, en Rusia en el siglo XIX. Los siervos de la gleba pasaron a ser simplemente campesinos libres y, como se dice en ruso, krestiansky, que es lo mismo que decir cristianos, pero decir en aquella época cristianos era decir campesino. El campesino ha arrojado a la tierra hasta la desaparición de la servidumbre. Eso fue realizado por uno de los zares, el cual en 1881, después de 7 intentos de asesinato, uno tuvo éxito. Alejandro II fue asesinado por un grupo de personas radicales. Y aquí hay un punto muy importante. Entre las personas implicadas en ese asesinato estaba un hermano mayor de Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Quién era? Lenin. Lenin. Vladimir Lenin. Bien. Fue fusilado junto con otras personas, etc., sometido por la policía política del zar, que se llamaba Okhrana, que quiere decir respaldo o protección, y a partir de 1881 se da un salto hasta 1890 en que ocupa el poder Nicolás II. Había omitido el hecho de que en 1881 Alejandro II fue asesinado, finalmente por toda una serie de gente en la que estaba implicado el hermano de Lenin, al cual le fusilaron y que determinó qué es lo que iba a hacer Lenin el resto de su vida, del cual no voy a hablar. En 1890 ocupa la corona del Imperio ruso Nicolás II. Nicolás II se rodea de personas inteligentes, entre ellos un ministro que se llamaba Sergei Witte, con W-I-T-T-E, o Sergei de Witte. Este caballero se propuso industrializar a Rusia rápidamente y ponerse a la altura de Francia y de Inglaterra, ya que en esos momentos estaba muy lejos todavía de ser un país en vías de industrialización. Además tenía a la inmensa Alemania al lado, o sea, el Imperio Alemán, y no las tenía todas consigo con respecto al Imperio Alemán. De 1891 a 1903, entre otras cosas de la industrialización tanto de San Petersburgo como de Moscú y algunas otras ciudades menores, se propusieron y trazaron el ferrocarril transsiberiano que iba desde San Petersburgo, pasaba a Moscú, de Moscú seguía a los Urales, se metía por todo el sur de Siberia hasta llegar a Vladivostok. Eso fue completado en 1903, en donde ya prácticamente todo el comercio iba a través de ese único canal que había abierto Sergei Witte o Sergei de Witte. Estamos en 1900 y ya nos acercamos a la época en que aparece a quienes llamáis Rasputín. Rasputín no se llamaba así. Rasputín se llamaba Grigori Rasputin en ruso. Grigori Yefimovich Rasputin.
era hijo de un antiguo siervo de la gleba, nacido en el territorio de Tobolsk, al suroeste de los Urales, no muy lejos, a unos 30-40 kilómetros de Tobolsk. Allí nació Rasputín, como le conocemos, pero realmente se llamaba Rasputin, en buen ruso. 9 hermanos, de los cuales llegaron a adultos 2. Los demás murieron en el camino. En aquella época era bastante terrible y en Rusia un simple resfriado, como el que yo acabo de coger hace no mucho, pues simplemente te llevaba adelante. Pero Rasputin era fuerte y su hermano. Él ya era libre y se casó con una señora con la cual tuvo 4 hijos a los cuales abandonó cuando se marchó, ahora veremos cómo, a San Petersburgo. Sigo en cuanto a estas fechas. En 1904 estalla la guerra ruso-japonesa. Fue una guerra en el Pacífico. Los japoneses por primera vez sacaron la cabeza, se estaban metiendo en el Manchukuo, o sea, lo que era Manchuria, y se estaban metiendo, querían meterse en China, etcétera, una serie de lugares, y eso a los rusos les molestaba. Y los rusos, que eran muy pretenciosos en cierta forma, sobre todo la aristocracia, decía, ¿qué querrán estos monitos con nosotros? Y les mandaron una flota al Pacífico, por ahí, por Manchuria y por donde está la península de Kamchatka, a enfrentarse con la recién creada flota japonesa en 1905. La guerra estalla en 1904 y en 1905 hay una batalla naval. Todos los barcos rusos fueron hundidos, absolutamente. Y los barcos japoneses, fenomenal, ganaron la guerra. Firmaron un pacto con los rusos en 1905, me parece que en octubre, no sé si en San Francisco o en Los Ángeles, por parte de los americanos. Los americanos hicieron de buenos chicos con los japoneses y con los rusos y firmaron el pacto en 1905. Pero ¿qué pasó? Que con la guerra se produjo un levantamiento en las ciudades porque faltaba comida y se produjo un segundo levantamiento, una segunda revolución en 1905, en noviembre de 1905, en San Petersburgo otra vez. Fijaros que por segunda vez. Todavía no estamos hablando de Rasputin. En 1914, Rusia, el Imperio Ruso, que había firmado un pacto con el reino de la Gran Bretaña y con la República Francesa, simplemente cuando se producen los primeros escarceos de la guerra mundial, la primera guerra mundial entre el Imperio Austro-Húngaro y Serbia y el reino de Serbia, simplemente los rusos que habían firmado un tratado con Serbia, al ser atacada por el Imperio Austro-Húngaro, simplemente le declararon la guerra a los austrohúngaros. E inmediatamente, como tenían un pacto los austrohúngaros con el Imperio Germano, el imperio del Kaiser Guillermo II, simplemente Guillermo II le declaró la guerra a Rusia y ya estaban metidos en una primera guerra mundial. Claro, aquello no se llamó primera guerra, se llamó la Gran Guerra, porque no había habido una segunda. Y ahí es donde se le van complicando las cosas hasta que vamos a volver hacia atrás y volver a Grigori Rasputin.
Nacido, parece que en 1872, a los 19 años se casó con una señora del lugar, tuvo 4 hijos, a los cuales abandonó. Y entonces, era un hombre muy raro, era un hombre altísimo, tenía casi 2 metros, unos ojos grandes y profundamente azules, no tenía preparación, pero tenía una inteligencia natural notable, y entonces tenía amistad con algunos popes, que son los sacerdotes de la religión ortodoxa, y simplemente tenía ciertos poderes. Se dio cuenta de que siendo alto, distinguido, con aquellos pelos largos y aquella barba larga, simplemente se fue convirtiendo poco a poco en un monje ortodoxo, al menos en algo parecido a esto. Simplemente con los años le fueron llamando el monje loco, porque tenía una serie de virtudes y algunos defectos. Ahora, ¿qué hacía simplemente Rasputin? Tenía, lo que dije, la inteligencia natural, tenía además, parece que poderes hipnóticos, tenía además de eso una formación natural, porque le habían enseñado a leer el ruso y leer la Biblia, y se sabía de memoria el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y al parecer hubiera querido ser pope, pero ay de Dios, había otra cosa que le gustaba, 2 cosas que le gustaban mucho además de ser pope, que era la bebida, el vodka, y, horror de los horrores, las mujeres. Bien, en 1903 ya se dedicaba hacía rato a curar gente en su lugar, en Tobolsk. Se dedicaba a darles bendiciones, y parece que tenía poderes hipnóticos, y ayudaba a la gente a sobrevivir, y la gente campesina, como se reconocía en él un campesino, simplemente les daba cosas de comer o le pagaban algún dinero si lo tenían, y vivía más o menos de eso, hasta que dio en la casualidad de que se topó con una señora que se llamaba Anna Virubnova, una noble de Petersburgo, que simplemente se dio cuenta de que aquel hombre tenía una serie de poderes notables y era amiga de la zarina, y sabía que la zarina tenía un problema. Y el problema de la zarina, el problema de la zarina eran 2. El primer problema de la zarina era que tenía un hijo, Alexei Nikolaevich Romanov, el niño, el único varón, que simplemente tenía hemofilia. Y en aquella época la hemofilia no se curaba. Ahora tampoco, pero se controla. Y este hombre tenía ciertos poderes. Y esta mujer se fió de él y dijo: yo te voy a llevar a San Petersburgo. Y lo cogió y le pagó todo el viaje hasta San Petersburgo desde Tobolsk. Y allí estuvo Rasputin todo ese tiempo, ayudado por los popes, porque llevaba una vestimenta parecida a la de un pope. Y entonces todo el mundo lo tomaba por un hombre santo. Unos le llamaban hombre santo, otros le llamaban, al final le llamaron el monje loco, y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que sucede? Que durante 2 años vive en San Petersburgo, se ubica bastante bien, vive de las dádivas, hasta que Anna Virubnova le introduce entre los zares y le presenta a la zarina.
Vamos a hablar de la zarina. ¿Cómo se llamaba la zarina? Alix von Hohenzollern und Hesse. Era alemana hasta la médula. Nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que también era de origen alemán, de los Sajonia-Coburgo-Gotha. Y simplemente esta mujer, cuando se casó con el zar Nicolás II, porque estaban, en fin, querían congraciarse con el imperio alemán, se casó con esta mujer que era sobrina segunda del Kaiser Guillermo, el Kaiser Guillermo II. Y esta mujer simplemente empezó a tener hijos, se pasó a llamarse Alexandra Fyodorovna, cambió de religión porque era protestante, y cambió de religión y se convirtió en ortodoxa. Aprendió ruso, por supuesto, con su acentito, pero seguía adelante. Pero tenía un problema, ya tenía 4 hijas. Tenía a Tatiana, tenía a Anastasia, Olga y María, y un hijo, Alexei, que era nada menos que el heredero de la corona, pero tenía la hemofilia que lo tenía absolutamente frito. El día que trajeron a Rasputín al palacio de invierno en Petersburgo, Rasputín trató de hacer con el chico lo que pudo para parar, porque se había cortado y le salía la sangre y no había Dios que se la parara, en fin. Parece que de una forma u otra le hipnotizó, o no se sabe qué demonios le hizo, pero paró de salir la sangre. Momento en el cual la zarina dijo: este es el hombre de mi vida, el hombre que va a curar a mi hijo, y lo aupó y lo llevó como si fuera... Vamos, a partir de ese momento, en 1905, él se convirtió en una personalidad conocida de absolutamente todos. Los rusos, quiero decir, sobre todo la corte que estaba en San Petersburgo, no en Moscú. Si tenéis alguna pregunta y queréis interrumpir un momento, pues no pasa nada, ¿eh? Podéis hacerlo, no tenéis más que levantar el dedo. Seguimos. Rasputín se aprovechó de todo esto y vio el cielo abierto. En 1907 se unió al patriarca Teofán. El Teofán le facilitó un montón de cosas y, entre otras cosas, le facilitó no solo libros y un lugar decente donde vivir, sino ir de viaje a Grecia. Se recorrió Grecia entera con los popes y fue a parar a Jerusalén. Y entonces él se dijo a sí mismo que había sido bendecido por Jesucristo, en donde Cristo había nacido en Belén, después en Nazaret y por último en Jerusalén. Volvió prácticamente como vestido como un pope con su... no sé si le estáis viendo, sí. Era un hombre increíble y además increíblemente fuerte e increíblemente alto. A partir de 1905 se convirtió en el favorito de la familia del zar y sobre todo de la zarina. Lo que no quiere decir que la zarina tuviese amores con él. El amor de la zarina era su hijo y quería sacarlo adelante gracias a la ayuda precisamente de Rasputín. Bien, el tiempo pasa, las cosas se ponen cada vez peor, y resulta que aparece y él se convierte en una persona increíblemente influyente en todas partes, al punto
de que llega a proponer, no solo proponer, sino a poner ministros en el gobierno del Imperio zarista. Llegamos a 1914. Rasputín le dice al zar: padrecito, o sea, Papochka, no te metas en la guerra, porque de esa guerra no salimos y el imperio puede fenecer. No le hizo caso, le declaró la guerra a Alemania y entonces ahí empezó todo el asunto de la guerra, y al principio les fue relativamente bien porque tenían millones de soldados bien vestidos pero mal entrenados, y estaban mandados por el hermano menor del zar, que se llamaba Mijaíl Romanov. Era un hombre archipopular, era un hombre que podía meterse hasta con los soldados rasos, porque primero no tenía miedo, y segundo, la gente le quería porque ayudaba a todo el mundo, pero no sabía de cosas militares. Y en una de esas, los alemanes, que sí sabían de cosas militares, se enfrentaron en una no sé qué batalla con los rusos en 1915 y hicieron una escabechina de soldados rusos terrible, al punto de que el zar, el hermano mayor Nicolás, quitó a su hermano Mijaíl del poder, y él se nombró a sí mismo jefe del ejército. Entonces el que era jefe del ejército, porque tenía formación militar, era Nicolás II. Este aquí que en ese momento Nicolás II se tiene que trasladar al frente, y el frente estaba bastante lejos de donde estaba San Petersburgo. En San Petersburgo estaba el gobierno ya que tenía cierta estructura predemocrática y con partidos políticos diferentes dentro de la Duma. La Duma es el parlamento ruso. En ruso la palabra Dumat, ya Dumayu, quiere decir yo pienso. En la Duma estaban los que piensan, o sea, los que piensan por los demás. Pero más tarde le cambiaron el nombre por Soviet, que quiere decir consejo, y más tarde han cambiado por el parlamento. Pero en aquella época se llamaba Duma. ¿Y qué sucedía? Que en la Duma entonces simplemente el zar no estaba presente durante meses, y durante meses estaba en el frente. ¿Y qué pasaba? Que Rasputín se decide a meterse dentro de la Duma y a imponer a sus propios amigos como ministros. Y entonces eso lo que crea es un conjunto de ministrables y de miembros de la Duma favorables a Rasputín y otros en contra de Rasputín. O sea que se gana a una mitad de los importantes, sean aristócratas o no, y se gana bastantes enemigos. Ya en ese momento el pueblo lo consideraba como el monje loco, lo conocían como tal, cada vez que lo veían. Y simplemente hay que tener en cuenta una cosa, que él se ganó a través del año 1915 y 1916 se ganó la enemistad de una parte de la Duma y una parte del gobierno y de la aristocracia. En febrero, el primer ministro le ofrece a Rasputín que se jubile y que se vaya, tenía 46 años, que se jubile y que se vaya a Tobolsk, a su tierra, con su mujer y sus 4 hijos,
y le daba 200.000 rublos de oro fuerte. Se negó, no se fue. No quiso porque aquello le gustaba muchísimo. El poder, ejercer el poder, y además simplemente se acostumbró no ya tanto al dinero como al acceso que tenía a las damas de la aristocracia, a muchas de las cuales tuvo a bien simplemente acostarse con ellas. Era un tipo realmente increíble en ese sentido. Lo odiaban o lo amaban profundamente. Parte de la aristocracia y parte de los miembros del gobierno y del parlamento que le odiaban se conchavaron a finales de 1916. Y aquí es donde vamos. Y el 30 de diciembre de 1916, el príncipe y gran duque Félix Yusupov le invita a su palacio. El palacio de Yusupov, podéis ir a Petersburgo ahora en estos momentos y preguntáis, ¿dónde está el palacio del príncipe Yusupov? Ahí al lado del río. Es un edificio imponente. Ahí fue donde le invitó, con unas cuantas gentes. Le invitó. Vino Rasputin, le ofreció primeramente, porque iban a hacer una comida, una cena notable, le ofreció unos pastelillos debidamente espolvoreados con arsénicos. Rasputin se los comió y no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque llevaba décadas tomando pequeñas dosis de arsénico y de otros venenos en previsión de que le hicieran eso que le hizo el príncipe Yusupov. A la media hora, cuando vio que se había comido todos aquellos pasteles con crema y que no le había pasado nada y que estaba como Dios, simplemente se fue a su habitación, agarró un revólver Browning, me parece que de 9 milímetros, y le pegó 3 tiros, pas, a bocajarro, por el pecho, etcétera, etcétera. ¡Pum! Que lo tumbaron completamente, a pesar del enorme tamaño que tenía Rasputin. Se cayó, pero tampoco se murió, porque era duro el tiro. ¿Qué es lo que pasa? Habla con sus compañeros que estaban conchavados, con uno del gobierno que estaba allí, con otro del parlamento, y entre los tres lo cogen, lo arrastran. En el invierno estaba lleno todo el patio de nieve, y lo arrastran hasta el río Nieva, que pasa delante del Palacio de Yusupov, a 15 metros aproximadamente del palacio, y lo tiraron al agua helada del río Nieva en San Petersburgo. Al final, el hombre tampoco se murió, pero simplemente se ahogó. ¿Por qué? Porque como era de tierra adentro, no sabía nada. Esto fue el 30 de diciembre de 1916 y entramos en 1917, hace un siglo. Rasputin ha sido recogido, ya ha muerto efectivamente, se ahogó, tenía una pila de balas metidas encima, además de un montón de arsénico, y un cuidadoso ujier se dedicó a recortarle todo el órgano sexual y los testículos, los metió en una vasija con alcohol, y todavía se conservan en el Museo de la Sexualidad en San Petersburgo. Lo puede ver cualquiera que vaya por allí. No sé si hay una fotografía. Fue el príncipe Yusupov.
el que le cortó con una daga el pene y los genitales. Puede haber sido el príncipe primero probablemente mujer, como dice usted, profesor Fornés, y luego porque un príncipe no se va a rebajar a cortar el aparato genital. Y luego, probablemente, bueno, pues sería eso con la daga del príncipe Yusupov. Gracias. Aclarando sobre el príncipe Yusupov, se murió en 1971 en Nueva York, porque se asiló en cuanto se produjo la revolución bolchevique en los Estados Unidos. Y ahí fue profesor de distintas universidades, etc. Incluso trató de colaborar con Stalin durante la Guerra Mundial y Stalin no quiso, no lo aceptó. Y murió en 1971, Nueva York, de viejo. ¿El príncipe Yusupov? Félix Yusupov. ¿Y la historia de la daga? ¿Se acuerda de la historia de la daga? Eso no. La daga, lo comento brevemente, la historia de la daga, porque lo puede ver la gente, un segundito, breve. Brevemente, perdónenme, la historia de la daga es además muy curiosa, porque además la daga cruza el Atlántico. Efectivamente, a Rasputín intentaron matarla de diversas formas, no fue además el único atentado que cometieron contra él. Como no se moría para nada, le envolvieron el cuerpo con cadenas y efectivamente le tiraron al río Neva y se murió de frío directamente, aparte de los tiros que tenía en el cuerpo. La historia de la daga es curiosa porque, como digo, el príncipe Yusupov, que no le tendría, me imagino, un gran cariño, estaba muy harto de él, porque además, claro, las historias que contaban de Rasputín era que había tenido mucha intimidad con todas las señoras de la alta aristocracia. Y le cortan el pene, los genitales, y el miembro está, como pueden ver ahí, en el Museo del Erotismo de San Petersburgo, 28,5, en fin, tremendo. Y el caso es que la daga al final acaba siendo comprada por un empresario del sur de Estados Unidos. Este empresario del sur de Estados Unidos parece ser que tenía una serie de negocios muy al margen de la ley y acaba siendo asesinado por un, no sé cómo calificarlo, ¿no? Tiene un nombre muy vulgar, pero digamos por un amigo suyo que se dedicaba al mundo de la prostitución masculina. El empresario mata a este chico y este chico se supone que desde el otro plano acaba matándole a él. Esa es la historia de la daga con la que se cortó los genitales a Rasputín. Todo esto está englobado en un libro que se llama Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que es una película además que dirigió Clint Eastwood y que protagoniza Kevin Spacey y otro actor, perdón, no me acuerdo ahora el nombre de este actor, que hace el papel de prostituto masculino. Y además toda la historia tiene lugar en Nueva Orleans y se llama Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, porque se supone que cuando el prostituto mata a este empresario, que es el que ha comprado la daga, que lleva años con esa daga, que además presume de tenerla y de que se gastó mucho dinero, etcétera, etcétera, se supone que es medianoche para hacer el bien y medianoche para hacer el mal desde el punto de vista del vudú. Entonces es muy interesante la historia de la daga y cómo pasa todo el transatlántico hasta llegar a las manos de este empresario norteamericano. La historia es cierta y, como les digo, pues está dentro de un libro y la película es bastante buena, ¿eh? Como les digo, dirigida por Clint Eastwood. Les dejo ya con el profesor Fornés, perdón. Gracias, porque ignoraba ese dato. Estamos en el 30 de enero, sí, 30 de diciembre de 1916. Apenas 2 meses después de esto, en febrero, se produce, por presión del Parlamento y por presión de la derrota
que sufren a manos de los alemanes, se produce en el Parlamento la renuncia del zarismo. Y el zar Nicolás II renuncia, nombra a su hermano menor zar y su hermano Mijaíl dice que de ningún modo, y nombran también, el Parlamento nombra al príncipe Lvov, y el príncipe Lvov tampoco quiere el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasa en febrero del 17. En marzo del 17 hay un levantamiento popular y empiezan a surgir los consejos obreros y consejos de gentes de socialdemócratas, liberales y gentes de izquierda. Los consejos ya sabéis que son los soviets. Eso el 8 de marzo. El 8 de marzo hay un levantamiento en San Petersburgo, que ya no se llamaba San Petersburgo, se llamaba Piotrgrad, porque le habían cambiado porque el otro nombre era muy filo-germano. En marzo, ¡pum!, y acaban poniendo a un presidente que es el que lleva las cosas hasta que logran entregarle el poder a alguien que lo sostiene durante cierto tiempo, Alexander Kerensky. Kerensky era un hombre liberal, era una especie de, yo lo compararía con Felipe González, una especie de socialdemócrata, un hombre realmente democrático que cometió un solo error, que fue el de no sacar a Rusia de la guerra con Alemania y de no firmar un tratado con Alemania, porque tenía compromisos con Inglaterra y con Francia y no quería romper con ninguno de los dos. Eso le costó, eso nos ha costado a todos muchísimo, ya se verá por qué. Esto fue en abril y en mayo Kerensky ya simplemente toma el poder concedido predemocráticamente por el Parlamento. Y en un momento dado Kerensky se reúne con el zar ya depuesto y le dice, mire, Sire, la única diferencia entre usted y la muerte soy yo, el único que le evita que usted vaya al cadalso y sea fusilado soy yo, porque no quiero hacerlo. Lo cual le agradece, sigue preso en el Palacio de Invierno, o sea, no puede salir de allí con toda su familia. Se produce en mayo, en junio y en julio se produce otro levantamiento. Hay un levantamiento de la extrema izquierda, o sea, de los mencheviques y los bolcheviques, que fracasa. Y entonces se produce un contragolpe de la derecha, de un general, el general Kornilov, que lo había nombrado Alexander Kerensky anteriormente en el verano, en San Petersburgo. El follón era tan inmenso en la Rusia de ese momento y específicamente en Petersburgo, o sea, en Petrogrado, en ese momento, que simplemente en octubre ya se produce un levantamiento. Hay un levantamiento de la derecha más conservadora, que fracasa también. Fracasa un primer levantamiento de los bolcheviques, los mencheviques. Pero en el ínterin los alemanes simplemente le mandan un regalo en un tren sellado. A Vladimir Ilich Ulyanov, metido dentro de ese tren con todo el comité central, los mandan desde Suiza directamente hasta San Petersburgo. Lenin llega a San Petersburgo, primero tiene que asilarse en el país de enfrente, me parece que era Finlandia, durante un mes o cosa así, cuando se produce el golpe de derecha, pero vuelve. Y entonces el 25 de octubre, dentro del calendario de los rusos de aquella época, que estaban atrasados o adelantados 12 días con respecto al calendario nuestro, para nosotros 7 de noviembre se produce un levantamiento en el
Palacio de Invierno y los bolcheviques y el Soviet de Petrogrado toma el poder. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hasta llegar a que en el marzo del 18 León Trotsky, que no se llamaba Trotsky, se llamaba Bronstein, él era judío, Lev Bronstein, León Trotsky, ya sabéis cómo acabó en México, simplemente va ordenado por Lenin y se reúne con los oficiales alemanes y firman el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, por lo cual Rusia se retira completamente de la guerra y deja que Alemania haya conquistado absolutamente todo. Y ya están en el poder. ¿Qué hace los bolcheviques y el Soviet de Petrogrado con la familia real? Pues los han mandado a una ciudad en el sur de la Rusia oriental que se llama Yekaterinburg. Después, durante muchas décadas, se llamó Sverdlovsk, en virtud de lo que veremos ahora. Y entonces allí están en la casa de un terrateniente muy conocido, la mansión Ipatiev, y están viviendo allí hasta que llega el 17 de julio. Había estallado la guerra civil en toda Rusia. Estaban peleando rusos rojos contra rusos blancos, pero además de eso los blancos estaban siendo apoyados por expediciones inglesas, expediciones francesas, expediciones americanas por el norte, por Murmansk, y había un cuerpo de ejército que era de prisioneros checos y eslovacos que se llamaba la Legión Checa. La Legión Checa tenía nada menos que a 100.000 soldados, y como los checos y los eslovacos se entienden perfectamente con los rusos en cuanto a la lengua, no tienen problemas, pero eran del Imperio Austrohúngaro, pues los cogen prisioneros y le dan anteriormente los zares la posibilidad de hacerse soldados rusos y crean la Legión Checa. Y la Legión Checa está en medio del sur de Siberia, y en ese momento echan a andar porque no hay nadie que les diga que vayan para acá ni para allá, porque no hay poderes y no quieren ponerse al mando, vamos, bajo el mando de los bolcheviques, ni bajo el mando de los blancos. Y echan a andar hacia Yekaterinburg. Y cuando están a 20 kilómetros de Yekaterinburg, o sea, a 20 kilómetros de toda la familia de los zares, llega una orden militar del Soviet de Petrogrado, firmada por un tal Sverdlov, con la orden de simplemente fusilarlos a todos. Les dicen una noche que les van a hacer una fotografía para poder operar mejor, etcétera, etcétera. Ponen una cámara fotográfica, ponen al zar sentado, a la zarina al lado, a las hijas y al médico. Se llamaba Lev Botkin de apellido, él era un doctor. Y entonces les leen la orden que venía firmada por Sverdlov y sancionada por el propio Lenin, que se había enterado perfectamente, bueno, estaba de acuerdo, y matan a toda la familia real a tiros de pistola. Pues no tenían fusiles en ese momento y no querían que se dieran cuenta de que iban a ser eliminados absolutamente y totalmente. 17 de julio de 1918. Los cogen a todos, léase
Alexei, que era el hijo hemofílico, Nicolás II, la zarina Alexandra y las 4 hijas, Tatiana, Anastasia, Olga y María. Los asesinaron a todos, los cogieron a todos, los metieron en una cueva que estaba cerca de... y en el fondo de la cueva excavaron 2 o 3 metros y los enterraron a todos allí. Vamos a dar un salto a 1990. Mikhail Gorbachev se plantea con la Glasnost sacarlos de la tumba, etcétera, etcétera, pero no le da tiempo y pierde el poder en 1991, pero la idea fue de él. Y la pone en práctica Boris Yeltsin entre 1993 y 1995, o sea, hace 4 días. Sacan los restos de absolutamente toda la familia real y se los llevan y se lo entregan a la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa los hace a todos santos, en especial a la zarina. Y a la zarina se llama en estos momentos, y los huesos están enterrados en la Catedral de San Petersburgo, se puede ver hoy. Se llama Santa Alexandra, portadora de la pasión de Cristo. O sea, portadora de la pasión de Jesucristo, porque claro, fusilaron con pistolas a ella, a su marido, a su hijo y a las 4 hijas, y ella lo vio absolutamente todo, y eso se considera como un martirio. Esto fue proclamado me parece que en el 2002, no hace mucho, por la Iglesia Ortodoxa. Y como la Iglesia Ortodoxa rusa se ha unido a la Iglesia Católica en una firma que hicieron en en agosto de 2016 en Cuba, en Cuba, con el Papa Francisco y el Patriarca Kirill, firmaron la fusión, pues resulta que nosotros podemos en estos momentos rezarle a Santa Alexandra y pedirle cosas. Con lo cual, yo creo que debéis preguntarme alguna cosa que os haya producido curiosidad después de haber explicado qué es lo que pasó con Rasputin, con la zarina y qué es lo que tenemos hoy en día. Gracias. Creo que las balas rebotaron, ¿no? Cuando les dispararon. Algunas balas le rebotaron a las hijas, porque las hijas tenían como una especie de peto, pero no antibalas, sino de diamantes, que escondían ahí encima para que no se los robaran. Y entonces algunas de las balas les saltaron de algunas de las chicas, pero al final las mataron a todas y se dieron cuenta de que tenían una pila de diamantes, cosa que le entregaron al Soviet de Petrogrado, porque ahí no había ocasión de robar. Pero yo quería saber si en esta época de Putin, no de Rasputin, se mantiene la tradición de los pastelitos y si se enseña esto en los colegios, la historia que tú has contado. No lo sé, pero yo creo que se ventiló completamente todas estas cosas y es posible que una buena parte de la gente leída y escribida de Rusia pues lo sepa. Conozca esto.
que se conoce eso oficialmente. Que sí, toda esa se conoce, historia esto no es un secreto. de cómo fusilaron, de cómo Además, eliminaron a la familia real y todo eso. Todo eso fue realizado un poco al final del periodo de la Glasnost por Mikhail Gorbachev y después por Boris Yeltsin. Ya Putin, que entró a gobernar en el año 2000, un poquito antes, ya no tenía nada que ver con esto, y supongo que se dice normalmente porque se supone que hay libertad de prensa en la Rusia actual, se supone. Se supone. Sí, pero todavía Putin tiene un vínculo muy grueso con el pasado comunista. Vladimir Putin era miembro del partido, fue alcalde de San Petersburgo, antes Leningrado, y además de eso estuvo 10 años trabajando en el KGB, o sea, el Comité Государственной Безопасности, la CIA rusa, lo cual le permitió aprender bien alemán, y que cuando se reúna con la señora Merkel pues pueda hablar con ella en alemán, y como la señora Merkel sabe ruso porque vivía en Alemania Oriental, pues los dos se entienden muy bien. Y otra pregunta, ¿piensas hacer una conferencia sobre la transición, esta última, hacia Putin? ¿Y qué es lo que hay realmente ahora en Rusia? ¿Hacia dónde va? Bueno, habría que ser un verdadero espía metido profundamente para saber qué es lo que realmente pasa ahora en la Rusia actual. Yo me atrevería a decir que pasa ahora, pasado 40 años, que no sé si viviré, leyéndolos en una serie de libros y periódicos y cosas así, porque realmente cualquiera sabe qué es lo que pasa. Ahora, lo que dije de que los rusos pararon a Napoleón y pararon a Hitler sigue siendo válido, y pueden llegar a parar a los eventuales enemigos de Europa occidental y oriental. ¿Tú crees? Mejor no decir quiénes. Puede ser. ¿Qué hay de esa historia que yo he escuchado varias veces? Yo he escuchado distintas historias acerca de Anastasia. Está Anna Anderson, que vivió en Estados Unidos, que ella aseguraba que era la verdadera Anastasia. Entonces, fue toda una historia bien montada, con una pobre señora que simplemente las había pasado canutas, pero que no tenía nada que ver. Lo digo porque los huesos de Anastasia fueron encontrados y le hicieron las pruebas que se hacen ahora, en el año 2000, y entonces dijeron, esta es Anastasia. Es que, a ver, yo he visto diferentes documentales y en torno a los huesos, ahí hay un poquito de controversia, porque efectivamente en 1990 esos huesos son desenterrados, digamos, de manera oficial, pero parece ser que oficialmente ya se habían hecho una serie de pruebas. Entonces, dentro de esas leyendas que cuentan, también he escuchado yo que contaban la leyenda de que una de las zarinas, no solamente Anastasia, una de las zarinas acabó en un convento, la otra zarina se casó con un noble italiano, y Anastasia efectivamente logra escapar también, no se sabe cómo. Quiero decir, ¿hasta qué punto podemos saber que la historia oficial es real? Yo no digo que no sea cierto que los huesos encontrados son los verdaderos huesos Creo que... Pero ¿hasta qué punto podemos tener esa certeza? Porque también hasta una mentira bien montada... Punto. La historia tiene muchos puntos flojos, pero pues simplemente me parece un cuento de caminos. La pobre Anastasia le metieron unas cuantas balas en el cuerpo y la mataron, y la prueba es que encontraron a todas las hijas, los huesos de todas las hijas están en estos momentos en la catedral de San Petersburgo. Sí, eso es lo que nos dicen, pero claro, como ninguno somos científicos ni vamos a hacer la prueba... Si habéis pecado mucho, pedirle el perdón y la intercesión con Dios a Santa Alexandra
que es la portadora de la pasión de Jesucristo. Lo que es cierto también, perdón, lo que es cierto también es que Rasputín advirtió, dijo, y además parece ser que lo dejó por escrito. Y lo dejó por escrito, no sé si fue a la zarina o a alguien de su estrecha confianza. Creo que fue a la zarina. Sí, fue a la zarina porque las palabras eran así, más o menos. Si yo soy asesinado por miembros del pueblo llano, no tiene nada que temer. Pero si soy asesinado, asesinado por miembros de la nobleza, la familia real rusa no sobrevivirá. Bueno, él le dijo a Papochka Nikolai, le dijo, Papochka, no te metas en la guerra con los alemanes porque es el fin del imperio ruso. Se dio cuenta de alguna forma u otra y sabía lo que pasaba porque hablaba con gente de la calle y hablaba con la aristocracia y tenía una información impresionante. Por eso le tenía miedo a meterse en todo este tipo de guerra. Pero, en fin, es un personaje notable. No sé si... Ya puse muchas fotos de Rasputín, muchas todas. Habéis visto. En fin, es un hombre que tiene mucho... La verdad es que sirve para hacer 5 o 6 películas acerca de su vida, verdaderamente. Y vale la pena, valdría la pena que las hicieran. Porque... No, las han hecho de telefilms. Lo que pasa que de alguna manera... es que es muy difícil interpretar a Rasputín. Yo tengo una foto aquí que es de un actor que no es del propio Rasputín, que es de un actor que interpreta a Rasputín. Aquí están dentro de las fotos de Rasputín. Les enseño varias. Esta es la casa de Rasputín, por ejemplo. Esta es la casa de Rasputín. La letra de Rasputín cuando es asesinado, con cadenas. Y ahora va a aparecer la foto del actor. Este es el actor. Creo que es Gabriel Birri, y este es uno de los actores que interpreta... Es uno de los actores, pues se parece muchísimo sí, al verdadero Rasputín. Porque el verdadero Rasputín tiene una cara más... no es... Ahora, tenía unos ojos azules, profundos, inmensos, y cuando te miraba, pues desde luego te hipnotizaba. Y ahí además, le tenemos. tenía poderes hipnóticos. Al lado no la viste. Una mirada terrible. Yo creo que debemos Bueno, como todas las veces anteriores, a mí el profesor Cornell me sorprende por esa memoria que tiene, porque es que si nos hemos dado cuenta, no lee, y trae muchas cosas escritas, pero luego ni las mira. Es un prodigio de memoria. Tanto en aquellas conferencias de la República de Cuba, las dos que se impartieron, como esta, supongo que en lo sucesivo nos va a sorprender otra vez. Falta la historia de la revolución y de dónde salió Fidel y hasta dónde llegó. 1926, 2016. 1959, Sí, la tercera parte va de 1959 la última parte. a 2016. Lo que pasa es que la segunda parte, como no se grabó, pues quizás también la repitamos la segunda parte. Bueno, indudablemente es un deleite escucharle y estamos dispuestos a que se repita la segunda que dio sobre la República de Cuba, que no se grabó, falló el sistema, y luego esta que acaba de anunciar entre 1959 y 2016. Pues estaremos encantados de que así sea, profesor Cristina, y gracias a todos por estar y que nos volvamos a ver. Gracias al Centro Asturiano y a su dirección por permitirme hablar aquí.
El Centro Asturiano, lo dije antes y lo repito, está abierto a la cultura y todo lo que sea cultura bien impartida, mucho mejor, profesor. Estaremos encantados. Buenas noches.